Hola amigos de YouTube, espero que les guste estas 10 creepypastas para no dormir. Esta vez estoy con una muy buena amiga de la infancia, ella les dictará las primeras 5 y yo las otras. Gracias, comencemos. 10. Sally Play With Me. Sally era una niña de 8 años, de pelo largo y rizado, de unos ojos claros y verdes. Era muy humilde, alegre y hacía lo que le decían. Sus padres la adoraban, no podían pedir más. Sally reía mientras jugaba con sus amigos afuera. Jugaban a la rayuela, a las muñecas y a las casitas. Un día su madre le dijo que su tío Johnny vendría de visita, lo que le encantó a la niña, pero sin saber que su vida estaba a punto de cambiar. Su tío comenzó a jugar un juego con ella, le dijo que no se lo contara a su madre, pero un día se lo dijo a su madre, y Johnny se enteró, le dijo a sus padres que irían a la tienda por alimentos, pero no regresaron. Una pareja encontró el cuerpo de Sally en un parque. Sally se aparece en la casa donde vivía para atemorizar a las nuevas personas que viven en su antigua casa, diciéndoles ¿quieres jugar conmigo? 9. Ben Droneth. Primer post. La historia de un joven conocido como Hadusable. A dicho joven se le regaló un Nintendo 64, se lo regaló un amigo y Hadusable se sintió contento de volver a jugar los juegos que había jugado en su niñez. Pues ese mismo fin de semana, Hadusable se fue de compras a las ventas de garajes cercanas, logró adquirir una copia de Pokémon Stadium y de Golden Age, además de un par de controles más para el N64. Él habla de tener una especie de sexto sentido, así que antes de volver a casa, una última parada llamó su atención. Una casa con una mesa y algunas cosas que se podrían clasificar como chatarra. Sin embargo, sin explicarse por qué, se dirigió allá y un hombre viejo le sonrió amablemente y de esta manera le dio la bienvenida. Dice que le llamó la atención que aquella persona era ciega de un ojo. Hadusable entonces le preguntó si no tenía algunos videojuegos que le pudiera vender. El anciano le dijo que vería en la parte de atrás y regresó con un inconfundible cartucho gris de N64, sin etiqueta, pero al cual le habían escrito con un marcador permanente la palabra Majora. Hadusable se emocionó mucho ante aquel hallazgo, le preguntó al viejo cuánto quería por él y aquel hombre. Contestó que se lo regalaba, que había pertenecido a un chico de más o menos su edad que ya no vivía ahí. Hadusable le agradeció y el viejo le dijo adiós. Entonces en inglés Hadusable entonces regresó a casa y puso el juego, vio que solo había un archivo salvado con el nombre de Ben. Entonces comprendió que el viejo le había dicho adiós Ben en inglés nuestro joven poseedor de mejoras más que entonces entró por curiosidad al archivo y vio que estaba casi completado el juego, pero quien lo hubiera jugado, jamás lo terminó, así que creó un nuevo archivo, lo nombró Link y comenzó a jugar. Pero dentro del juego comenzaron a llamarlo Link y también Ben. Él creyó que era algún bug del juego, se dirigió a borrar el archivo llamado Ben. Ahora en el lugar donde debería aparecer el nombre en los textos, solo había un espacio en blanco. Así que dejó el juego por ese día. Comenzó a jugar nuevamente, intentó hacer el glitch del día final. Que se trata de que con el reloj a punto de llegar a cero, hables con el astrónomo y veas por el telescopio. Si lo hiciste correctamente, el contador del reloj desaparece y, básicamente tienes otro día para seguir. Él creyó que había logrado el truco a la primera y cuando salió del telescopio, en vez de encontrarse el astrónomo, se encontró dentro de él. Cuarto final de Majora. Con Skull Kid viéndolo, sin importar a dónde se moviera, Skull Kid siempre estaba frente a él, observándolo sin decir nada. Skull Kid nunca aparece ahí, así que creyó que se trataba de un bug y estaba a punto de oprimir el botón de reset, cuando vio un diálogo que decía no estás seguro del por qué pero aparentemente tienes una reservación. Esa línea es de Popin. Que nada tenía que hacer aquí. De pronto apareció otro mensaje, ¿quieres ir a la guarida del templo de jefe? Sí / Hadusable titubeó algunos momentos, pero finalmente decidió que sí. La pantalla se volvió blanca y de pronto apareció el mensaje. El amanecer de un nuevo día entonces fue transportado a una versión extraña de Clock Town, con la peculiaridad de que no había habitantes en él, además de fondo se escuchaba la canción de Alien Song pero tocada al revés. Y claro la risa de Atimask Salesman. A estas alturas Hadusable ya se estaba espantando, dice que sintió una soledad tremenda, que nunca había experimentado en un videojuego antes. Que quería salir de aquel lugar tocando alguna canción con la ocarina, pero nada pasaba. Además, sin saber por qué algo lo impulsaba a continuar.
Dice entonces que llegó a la zona de la piscina y fue cuando sucedió. Ahí estaba la estatua de Link. Y de ahí no se la pudo quitar de encima. A donde quiera que iba, la estatua lo seguía por donde quiera que fuera, apareciendo literalmente detrás de él. Pues bien, Skull Kid no tiene movimientos. Pero sí mató a Link de una manera inusual, quemándolo. Fueron 3 intentos de Hadusable y los 3 terminaron de la misma manera, con Link inmolado. Entonces el juego comenzó a hacer algo que parecía como si estuviera procesando miles de datos. Solo para mostrar nuevamente la muerte de Link, pero esta vez le siguió un mensaje que traducido al español decía: te has encontrado con un terrible destino, ¿no es así? Después de regresar a la pantalla del título, descubrió que el archivo con el nombre Link ya no existía, ahora había uno con el nombre Your Turn. Tu turno. Entró a ese juego y se encontraba nuevamente en la torre del reloj con Skull Kid flotando sobre él. Decidió presionar el botón de reset y al volver debajo del archivo Your Turn había otro con el nombre en el archivo que había borrado estaba de regreso. Así que apagó el juego, lo dejó ahí y no durmió en toda la noche, escuchando la música al revés del juego. Zelda fue a ver al viejo que le regalara el cartucho, pero no había nadie y en la casa había un letrero de se vende. Regresó a su casa y decidió compartir con el mundo por medio de YouTube lo que estaba viviendo, así que hizo algunos vídeos del llamado ahora cartucho maldito de Zelda. Se alejó del juego lo más que pudo, regresó a ver si el anciano estaba por ahí, pero su suerte fue la misma. Nadie en casa. Un vecino le preguntó si buscaba a alguien. Hadusable le comentó que buscaba al viejo de aquella casa. El vecino le informó que se había mudado, así que Hadusable le preguntó si sabía si aquel viejo tenía familiares, a lo que el vecino le dijo que no, que aquel hombre nunca se había casado y no tenía hijos ni nietos. Ya decidido, Hadusable le lanzó la pregunta directa: ¿Cuy era Ben? El vecino le comentó que era el nombre de un chico que había muerto en un accidente, pero fue todo. No quiso decir nada más. Regresó a casa y volvió a jugar. Los 2 archivos seguían ahí, Your Turn y Ben. Las mismas cosas de antes pasaron y dice que el juego comenzó a hablarle, no por medio de los diálogos del juego, sino que literalmente le habló y le mencionó a Ben. Luego de esto, dejó escribir unos días, pero un supuesto compañero de él aclaró en su blog que Hadusable se estaba cambiando de casa y que estaba bien. Hadusable volvió a escribir por última vez, diciendo que había algo más allá, algo que se salía de sus manos, que Ben no permitía nos pusiera sobre alerta, pero que le había dejado pistas en sus vídeos para que alguien pudiera interpretarlas. Además también dejó pistas en los tags de los vídeos. Lo último que dejó fue un diario publicado en su blog que describe lo que pasó con todo el asunto de Ben. Dice que conectó la capturadora de video al N64 para poder hacer los videos y que creyó ver un icono con la cabeza de la estatua. Describe varios intentos de encontrar al anciano sin éxito alguno. Dice que se abrió un documento de Word y se comenzó a escribir solo, con las palabras solo en inglés y una dirección de internet. www.cleverbot.com. Entró al sitio y dice que es una sala de chat de esas que se van contestando con respuestas ya programadas, y aquí los fragmentos más importantes de la conversación de Hadusable y Cleverbot. Y la conversación de Hadusable con el bot. Hadusable: ¿quién es y cómo puedes controlar mi computadora? Bot: ¿quién soy? Hadusable: cierto, no eres más que bot. Bot: ¿estás seguro de eso? Hadusable: dejar de estar jodiendo con mi computadora. Bot: yo soy tu computadora. Hadusable: qué bonita historia, voy a llamar a DPS, escogiste mal tu víctima. Bot: tengo que esperar hasta que juegues ese juego otra vez. Hadusable: ¿qué? Bot: ese juego. Hadusable: ¿Majora's Mask? Bot: sí. Hadusable: ¿cómo sabes eso? Bot: ¿por qué? Hadusable: ¿por qué qué? Bot: yo lo hice. Hadusable: ¿hiciste qué? Bot: jugué contigo. Hadusable: ¿qué carajo? Bot: te asuste. Hadusable: ¿quién carajos es? Bot: Ben. Hadusable: la estatua. ¿Estás dentro de mi computadora ahora? Bot: sí. Hadusable: ¿cómo? Bot: tú me conectaste. Me imagino que Hadusable ya estaría más que asustado ahora. Dice en su siguiente anotación que Ben volvió a hablar con él por medio de Cleverbot, que le dijo que era especial que él podía ayudarlo, que quería ser libre, que estaba atrapado dentro de la computadora.
Hadusable dice que se preguntó cómo podía confiar en esta cosa. Ben lo volvió a llamar, pero esta vez Hadusable lo ignoró, pero la estatua de Link comenzó a aparecer al azar en páginas donde no tendría nada que hacer. Dice también que lo siguiente en la lista de Ben fue editar su video de YouTube, cortando todas las partes que hacían referencia a él. Después tuvo un sueño horrible donde él se convirtió en la estatua, despertó llorando y gritando y fue a la computadora a hablar con Ben. Fue ahí donde se enteró que Ben había muerto ahogado. Básicamente esa es la historia que nos cuenta Hadusable. Con una advertencia a la final que va más o menos así. No tomen ninguno de mis videos, no copien mis textos, no bajen nada de lo que yo he escrito o hecho. Ninguna imagen, nada, absolutamente nada, ya que voy a jugar el quinto día de Zelda. Al terminarlo quemaré el cartucho y destruiré mi laptop, esperando que la historia de Ben termine aquí. Hadusable termina dando las gracias ya que los que siguieron la historia en su momento le dieron el valor para seguir adelante. Y que gracias a eso ahora es libre. Esa es la historia del cartucho maldito de Zelda. 8. Slenderman. Slenderman. Él es, supuestamente, el hermano mayor del hombre delgado y, como él se ponga a su hermano menor, le encanta todo lo feliz o alegre. A diferencia de Slenderman, Slenderman en realidad tiene un rostro. También lleva un traje negro con muchos puntos de colores, una corbata de lazo, y un pequeño sombrero con una franja roja. También es muy alto como hombre esbelto, pero no tiene ningún tentáculo. Su propósito es animar a la gente que hace buenas acciones. 7. Herobrine. Creepypasta. Empecé a notar algo extraño moviéndose dentro de la densa niebla. Como tenía una computadora muy lenta, me veía forzado a jugar en la distancia mínima de visión. Al principio pensé que era una vaca, por lo que comencé a perseguirla, esperando obtener algo de cuero para hacerme una armadura. Mas no era una vaca. Mirándome, frente a mí estaba un personaje con la skin original de Minecraft, pero sus ojos estaban en blanco. No vi ningún nombre arriba de su cabeza como si estuviera jugando en multiplayer. Por lo que revisé 2 veces para asegurarme de que no estaba jugando en ese modo. El misterioso personaje no se quedó ahí mucho tiempo, él me miró fijamente por unos instantes y rápidamente corrió adentro de la densa niebla. Me comía la curiosidad, pero él se había marchado. Continué jugando normalmente, sin estar seguro de qué pensar. Al ir expandiendo mi mundo empecé a ver algunas cosas que parecían estar fuera de lugar para ser generado por el motor de mapa del juego. Era algo bastante extraño, túneles de 2x2 dentro de algunas montañas, pequeñas pirámides de proporciones perfectas hechas de arena en mar adentro, troncos de árboles sin ninguna hoja. Constantemente me torturaba la curiosidad de poder ver aquel tan misterioso jugador que había aparecido ese día en aquella densa niebla. Lastimosamente jamás pude verlo de nuevo. Algunas veces intentaba cambiar la distancia de visión en un intento de poder encontrar aquel extraño personaje, todas aquellas veces sin ninguna suerte. Hice clic en guardar y entré a los foros de Minecraft para buscar algún tema sobre si alguien más había tenido esta extraña experiencia de haber visto aquel extraño personaje. Como no vi ningún tema, decidí crear el mío en el cual preguntaba si alguien más había presenciado tal aparición o había tenido alguna experiencia similar en el juego. Mi tema fue borrado 5 minutos después. Intenté de nuevo, y de nuevo mi tema fue borrado, esta vez más rápidamente. Recibí un mensaje personal de un usuario llamado Herobrine y el mensaje contenía una sola palabra: detente. Después de ver esto inmediatamente quise revisar el perfil de este usuario, pero me salió el típico error 404, página no encontrada. Tiempo después recibí un email de otro usuario del foro. Él decía que los moderadores podrían leer todos los mensajes de los usuarios del foro, por lo que estábamos más seguros usando emails. Este usuario juraba que también había visto este extraño personaje y que tenía un pequeño directorio de otros usuarios con experiencias similares. Él describía al extraño personaje que había visto en la densa niebla como un personaje de Minecraft normal, pero con los ojos en blanco. Pasó todo un mes para que volviera a escuchar de este usuario. Mencionó que algunos otros jugadores que él tenía en su directorio habían pasado por experiencias similares a la mía, pero ellos habían empezado una investigación acerca del nombre Herobrine y encontraron que era un nombre de usuario usado frecuentemente por un jugador sueco. Después de juntar algo más de información, llegamos a la conclusión que era el hermano de Notch, el creador de Minecraft. Personalmente le envié un mail a Notch, preguntándole si tenía un hermano.
Le tomó algún tiempo pero me respondió con un corto mensaje. Hola, mira, sí tenía un hermano menor, pero lastimosamente ya no está con nosotros. Notch. No he vuelto a ver a aquel personaje misterioso que salió dentro de la niebla en aquel primer contacto, tampoco he notado algún cambio en mi mundo aparte de mis construcciones. Pude tomar un screenshot desde la primera vez que lo vi, y esta es mi evidencia de que él es real. 6. Jane the Killer. Top 10 personajes de creepypastas más famosos. Su verdadero nombre es Jane Arkansas. Ella era vecina de Jeff y prima de una niña llamada Vanessa Kennedy, pero esa es otra historia. Bueno, Jane vigilaba a Jeff de vez en cuando por la ventana, hasta que un día llegaba tarde a la escuela y vio a Randy y su pandilla amenazando a Jeff y a su hermano Liu. Ella sabía perfectamente que Randy era un matón que hacía pagar a todo el mundo una pequeña comisión de dinero en efectivo el bocadillo del desayuno, a cambio de que no se ganaran una paliza. Luego miró unos segundos más tarde y vio como Randy le robaba la cartera a Liu y empujaba a Jeff contra el suelo. Entonces él se levantó, y Jane se dijo para sí misma: quédate sentado, no seas estúpido. Entonces vio como Jeff se la metió a Randy, luego cogió a Troy, que se tiró al suelo gritando de dolor. Era preocupante ver la pelea de Jeff, parecía que se estaba divirtiendo demasiado, y al ver la cara de Liu, Jane intuyó que Jeff no hacía este tipo de cosas normalmente. Lo siguiente que se oyó fue el sonido de las sirenas de un coche de policía, y el padre de Jane, que era policía, salió de su casa y se montó en el coche. Cuando los padres de Jane la llevaron a la escuela le dijeron muy claramente que no querían que hablara con Jeff, así que no lo volvió a ver hasta que terminó la escuela. Cuando lo vio salir de allí, notó como si Jeff estuviera fingiendo estar feliz, para que la gente no sospechara del delito que había cometido, pero en realidad estaba mostrando una sonrisa un poco sádica. Era como la sonrisa de un loco, pensó Jane. Al día siguiente Jane se asomó por la ventana y vio un coche de policía frente a la casa de Jeff. Pensó que se llevarían a Jeff por lo que había hecho, pero se equivocó. En lugar de él, arrestaron a Liu. Luego vio llorando a Jeff por lo ocurrido, y a partir de ahí la gente empezó a soltar muchos rumores sucios sobre Liu. Días después, el hijo de la vecina de al lado de la casa de Jeff montó una fiesta de cumpleaños, y Jane vio como Jeff jugaba con los niños a las pistolitas, hasta que aparecieron Randy y sus amigos saltando la valla. A continuación Randy se abalanzó hacia Jeff y lo derribó. Luego Troy y Jake sacaron unas pistolas y entonces Jane supo que iban a matarlo. Entonces Jane decidió llamar a la policía. Luego escuchó unos disparos, y cuando volvió a mirar, vio las llamas de un fuego y escuchó gritos. Entonces cogió un extintor y se dirigió hacia la casa, pero cuando llegó vio a Jeff sentado en las escaleras ardiendo en llamas, con grandes partes de piel rosa y chamuscada. Entonces Jane se desmayó. Cuando Jane despertó, se encontraba en el hospital. Entonces le dijo a la enfermera que ya se podía ir a su casa, pero Jane quiso preguntar por cómo se encontraba Jeff, y la enfermera le dijo que no podía dejarla verlo ni aunque se tratara de su novia. A lo que ella respondió medio temblándole la voz: él no es mi novio. Así que salió del cuarto, vio a los padres de Jeff, que le dieron las gracias por haber intentado salvar a su hijo, y le dijeron que Jeff estaba con vendas y que se las quitarían en unos días, y que cuando llegara el momento le avisarían. Luego ella contó todo lo que vio cuando Jeff se peleó con la pandilla de Randy, y los padres de Jeff dijeron que si eso era cierto dentro de unos días soltaría a Liu. Días después los compañeros de clase de Jane empezaron a meterse con ella porque se pensaban que estaba enamorada de Jeff, y entonces apareció Liu y le avisó de que al día siguiente le quitarían las vendas a Jeff. A la mañana siguiente Jane vio el coche de los padres de Jeff aparcado en su casa y se puso muy contenta, pero cuando vio salir a Jeff del coche se le cambió la cara del susto. Jeff tenía el pelo negro y largo hasta los hombros, su piel era blanca y con la misma sonrisa sádica que vio el mismo día que se peleó con Randy. Luego vio como Jeff la miraba fijamente con esos ojos tan abiertos y aterradores. Entonces Jane entró en su casa y los padres le preguntaron qué le pasaba, a lo que Jane respondió con un chillido, y se volvió a desmayar. Cuando Jane despertó ya había oscurecido y sus padres no estaban en casa. Se levantó de la cama con un camisón blanco, bajó las escaleras y vio que la luz de la cocina estaba encendida. Había una nota sobre la mesa que decía: ¿no vienes a cenar? Tus amigos están aquí. Después de leer esto, Jane empezó a temblar y vio por la ventana que las luces de la casa de Jeff estaban encendidas. Entonces vio a Jeff apoyado en la ventana de su casa, mirando a Jane con un cuchillo en la mano golpeando la ventana y seguía sonriendo.
Jane, asustada, cogió un cuchillo y salió corriendo de la casa. Fue a la puerta de la casa de Jeff, intentó girar al pomo de la puerta, pero no podía porque empezó a temblar y se le aceleró el pulso. Entonces cerró los ojos y la abrió, pero tenía miedo de abrir los ojos, hasta que escuchó a alguien decir: "Lo has conseguido, me alegro, amiga mía". Luego Jane echó un grito, y vio que sus ojos eran grandes y no parpadeaban, y su sonrisa era de color rojo. Él había tallado una sonrisa en su cara, su ropa estaba llena de sangre y al ver eso Jane se desmayó. Cuando despertó, estaba en una mesa de comedor, su cuchillo había desaparecido y cuando miró hacia arriba vio a gente sentada alrededor de la mesa. Se trataba de sus padres, los padres de Jeff, y sus amigos. Todos estaban muertos con una sonrisa tallada en sus caras y enormes cavidades rojas en el pecho. Trató de gritar pero estaba amordazada y atada a una silla. Lágrimas de sangre salían de sus ojos. Mira quién ha despertado finalmente. Jane miró a su lado y vio que Jeff estaba allí. Ella trató de chillar pero Jeff estaba detrás suya, acercándole un cuchillo a la garganta y le dijo: "Cállate, cállate, que a los amigos no se les debe chillar. Seguro que estás enfadada porque no te ves tan bella como ellos, pero no te preocupes que pronto haré que luzcas bella también". ¿Qué me dices? Entonces le cortó la mordaza con el cuchillo. Jane se la escupió y le miró fijamente a los ojos. Luego Jeff se giró y susurró: "Vete a la mierda". Entonces le dijo a Jane: "Me pareces más divertida de lo que pensaba. Los amigos se hacen favores entre ellos, ¿no? Bueno, pues te voy a hacer un favor". Jeff salió, y mientras tanto Jane se puso a llorar por sus padres y amigos que hace unas horas estaban vivos. Luego Jeff regresó. "No llores", dijo. Jane vio que sostenía una jarra de lejía y un bidón de gasolina. Entonces le vertió la lejía y la gasolina. "Tranquila, ya he llamado a los bomberos", le dijo Jeff, y luego le echó fuego. Tan pronto el fuego entró en contacto con Jane, ardió en inmensas llamas y Jeff se largó diciendo: "Nos vemos, querida amiga, espero que te vuelvas tan hermosa como yo, muajajajajaja". Cuando Jane despertó estaba en el hospital y la cabeza le daba tumbos. Luego vino una enfermera y le dijo que lo sentía, pero su familia había muerto en el incendio. Entonces Jane empezó a llorar, y la enfermera le dijo que no llorara o si no su cuerpo no iba a poder respirar. Minutos después se quedó dormida. Al volver a despertar, vio que ya no tenía vendas y que había varios ramos de flores. Entonces la enfermera le dijo que le durmieran durante 2 semanas para que su cuerpo pudiera recuperarse. "Dame un espejo", dijo Jane. Al verse, tiró el espejo al suelo del horror, al ver su horrible quemado rostro. Luego llegó un paquete del mismo destinatario que el de las flores. La enfermera salió un momento de la habitación. Jane se dispuso a ver el interior del paquete. Había una máscara blanca con negro alrededor del hueco de los ojos y una sonrisa femenina pintada de negro, con un encaje negro que podía cubrirle los ojos, y una peluca de color negro con hermosos rizos. Junto con todas estas cosas había un ramo de rosas negras y un cuchillo de cocina afilado. Junto a la máscara también había una nota: "Jane, siento que no hayas quedado tan hermosa, pero esto te servirá para taparte el rostro mientras te recuperas, y te dejaste el cuchillo en mi casa, así que pensé en devolvértelo". Luego de leer esto, salió del hospital, se puso la peluca y se fue al cementerio. Vio las tumbas de sus padres y se puso a llorar por última vez. Luego se puso la máscara y agarró el cuchillo con todas sus fuerzas. Desde ese día Jane juró venganza, y cada vez que el sol se pone, va en busca de Jeff para encontrarlo y matarlo. La imagen que ronda de Jane dice lo contrario a la de Jeff: "No te duermas", para así evitar que Jeff consiga hacerles lo mismo a más víctimas inocentes. Gracias por dictar las 5 creepypastas, ahora sigo yo. 5. Smile Dog. Top. La historia de Smile.dog consiste en una trampa de horror clásica. Un escritor novato visita la casa de una señora que supuestamente tiene una historia que contarle. Sin embargo, ella termina encerrándose en su recámara mientras lloraba y se quejaba de unas pesadillas y visiones. En fin, todo se trataba de un disquete que ella obtuvo. El disquete contenía la imagen Smile.jpg sonríe.jpg, el infame Smile.dog sonríe.perro. La primera vez que conocí a Mary personalmente fue en el verano de 2007. Su esposo, Terence, con quien ella ha estado casada desde hace 15 años, hizo un arreglo conmigo para poder entrevistarla. Inicialmente, Mary estuvo de acuerdo, ya que yo no era ningún periodista, sino un escritor novato que quería obtener información para completar unas tareas de la universidad. Además, yo planeaba escribir algunas obras de ficción si la entrevista terminaba bien.
Acordamos que la entrevista iba a ser durante un fin de semana en el cual yo esté en Chicago. Sin embargo, Mary se rehusó a la entrevista en el último momento y se encerró en la recámara de su esposo y ella. Durante media hora Terence y yo nos quedamos al frente de la puerta de esa recámara. Yo escuchaba y tomaba notas mientras que Terence trataba de calmar a su esposa, en vano. Las cosas que decía Mary tenían poco sentido, pero seguían el patrón que yo estaba esperando a pesar de que no podía verla, era claro que ella estaba llorando. Y sus objeciones de hablar conmigo se centraban en una diatriba incoherente sobre sus sueños, o más bien, sus pesadillas. Terence pidió disculpas cuando finalmente nos rendimos. Aunque yo estaba decepcionado, recordé que yo solo era un joven curioso que buscaba información, no un reportero en busca de una historia. Pensé que de todas formas encontraría otro caso similar si me concentraba en ello. Mary era la encargada de un Bulletin Board System en 1992, el año en el cual ella se encontró con la imagen Smile.jpg. Su vida cambió para siempre. Para entonces, ella estaba casada con Terence por solo 5 meses. Mary era una de las 400 personas quienes vieron la imagen cuando fue publicada como un hipervínculo en el Bulletin Board System, pero ella ha sido la única persona que ha hablado abiertamente sobre la experiencia. Las otras víctimas han permanecido anónimos, o quizás hayan muerto. En el año 2005, cuando yo estaba en el 10º grado, mi curiosidad por la imagen surgió gracias a mi floreciente interés en fenómenos que ocurrían en la web. Mary era la víctima más mencionada de lo que a veces se refería como Smile.dog, la criatura que supuestamente aparecía en la imagen Smile.jpg. Lo que obtuvo mi interés además de los obvios elementos horrorosos de la leyenda cibernética y mi proclividad hacia semejantes cosas era la escasez de información, llegando al punto de que la gente pensaba que era solo un rumor o una broma. Lo que encuentro curioso es que a pesar de que el fenómeno se centra en una imagen, esa imagen no se encuentra en ninguna parte del Internet. Claro, habían muchas imitaciones, las cuales aparecían con frecuencia en sitios como el tablón de imágenes 4chan, particularmente en /x/, donde se discute sobre temas paranormales. Se dice que estas imágenes son falsas ya que no tienen el mismo efecto de la auténtica, específicamente el comienzo súbito de una epilepsia y una grave ansiedad. Esta supuesta reacción en la víctima es una de las razones por las que el misterioso Smile.jpg se considera tan despreciable, ya que es evidentemente absurdo. Aunque, dependiendo a quién le preguntes, el hecho de que la gente no quiera admitir la existencia de Smile.jpg puede ser debido al miedo, en vez de la incredulidad. No hay ningún artículo en Wikipedia sobre Smile.jpg ni de Smile.dog, a pesar de que el sitio web sí tiene artículos sobre cosas posiblemente más escandalosas Ello.jpg y 2girls1cup, como ejemplos. Cualquier página creada que se trate de Smile.jpg es rápidamente suprimida por uno de los muchos administradores de la enciclopedia. Los encuentros la malévola imagen son mitos legendarios en la web. La historia de Mary no es la única. Hay varios rumores aún sin verificar que sugieren que Smile.jpg apareció durante la iniciación de Usenet. Incluso, hay una historia consistente que dice que en 2002 un hacker llenó los foros de Something Awful, un sitio web de humor y sátira, con una plaga de imágenes de Smile.dog, causando una epilepsia a la mitad de los usuarios de los foros. También corre otro rumor que dice que durante los años 90 la imagen fue circulada en Usenet y como un adjunto en una cadena de correos electrónicos que tenían la frase "Sonríe. Dios te ama". Como el asunto de dichos correos. Aquellos que alegan haber visto a Smile.jpg frecuentemente bromean de manera poco convincente de que estaban demasiado ocupados para guardar una copia de la imagen en sus computadoras. Sin embargo, todas las supuestas víctimas ofrecen la misma descripción de la foto: una criatura, la cual luce un aspecto similar a la de un perro, específicamente a la de un husky siberiano, se encuentra en una habitación oscura, iluminada solo por la luz de la cámara. El único detalle del fondo que se puede ver con claridad es una mano humana, la cual se extiende desde la umbra de la extrema izquierda. La mano está vacía, pero usualmente es descrita como haciendo un gesto. Obviamente, la atracción mayor es el perro o la criatura con aspecto de perro, ya que algunas de las víctimas están más seguras de lo que vieron que las demás. La boca del mismo muestra una sonrisa amplia, revelando 2 hileras de dientes muy blancos, muy derechos, muy agudos, muy humanos. Pero claro, esa no es la descripción que dan las víctimas inmediatamente después de ver la imagen, sino una recolección que tienen en la mente, aunque en realidad lo que están experimentando es un ataque epiléptico.
Ha sido reportado que estos ataques epilépticos continúan indefinidamente, normalmente ocurriendo mientras la víctima duerme. Esto puede ser tratado con ciertos medicamentos, pero algunos tipos de medicamentos son más efectivos que otros. Resultaba evidente que Mary no estaba usando un medicamento efectivo. Fue por eso que, después de mi visita a su apartamento en 2007, comencé a enviar mensajes a varios grupos de noticias, sitios en la web y direcciones de correo, todos los cuales trataban con temas de folclore y leyendas urbanas. Lo hacía con el propósito de encontrar a una víctima de Smile.jpg quien estuviera un poco más dispuesto a contar sobre sus experiencias. Nunca obtuve respuestas, y terminé olvidándome de ello por completo, ya que había comenzado mi primer año en la universidad y por lo tanto tenía las manos llenas. Sin embargo, mientras yo estaba mirando mi buzón de entrada de correo electrónico, noté que había recibido un mensaje de Mary. Eso fue durante los primeros días de marzo, en el año 2008. Para jml@com. De Marge@net. Asunto: la entrevista del verano pasado. Saludos, señor L. Me siento verdaderamente avergonzada sobre mi comportamiento cuando usted intentó entrevistarme. Espero que entienda que de ninguna manera fue su culpa, sino la mía. Me di cuenta luego de que pude manejar la situación más civilmente. Y espero que pueda perdonar mi rudeza. Para entonces, tenía miedo. Verá, he tenido pesadillas sobre Smile.doc todas las noches, durante 15 años. Sé que eso debe parecer absurdo, pero es la verdad. Hay algo inefable sobre mis sueños, o más bien mis pesadillas, que las hace más horrorosas que cualquier otro sueño que he tenido. Yo no me muevo. Yo no hablo. Yo solo miro hacia adelante, y lo único que veo es esa vil escena de la foto. Veo esa mano. Y veo a ese perro. Él me dice algo. No es un perro, claro, pero en realidad no estoy de lo que es. Me dice que me dejará en paz solo si hago lo que él dice. Él me dice riégalo. Eso es la palabra que usa para comunicar sus deseos. Supe exactamente lo que quiso decir: quiere que yo le enseñe la imagen a alguien. Al principio no supe cómo él esperaba que lo regara sin tener la imagen a mi disposición, pero, a la semana siguiente, recibí un correo con un sobre Manila adentro, no decía de qué dirección vino. Adentro del sobre encontré un disquete de 3,5 pulgadas. No era necesario verificar el contenido, yo ya sabía qué había en el disquete. Consideré mis opciones con cuidado. Se lo podría dar a un desconocido, a un compañero del trabajo, a Terence. Encontraba el simple hecho de pensar en ello repugnante. Además, ¿qué iba a ocurrir después? Si el tal Smile.doc se mantenía fiel a su palabra, yo volvería a dormir en paz. Pero, ¿qué ocurriría si fuera una mentira? ¿Qué se supone que haga entonces? Puede que la situación se empeore si termino cumpliendo las órdenes de esa criatura. Así que decidí no hacer nada. Durante 15 años no hice nada, aunque sí mantuve el disquete oculto. Durante todos esos años, Smile.doc invadía mis sueños para demandar que haga lo que me pidió. Lo ignoré. Ignoré su petición durante estos 15 años. Ha sido una tortura. Las otras víctimas que yo conocía en el Bulletin Board System ya no publicaban nada. Incluso había escuchado que algunos de ellos cometieron suicidio. Los demás se mantenían en silencio, totalmente desaparecidos de la web. Me preocupo mucho por ellos. Sinceramente pido sus disculpas, señor L., pero cuando usted contactó a mi esposo el verano pasado para la entrevista, yo ya no pude más. Decidí que le iba a entregar a usted el disquete. Ni siquiera me importaba si Smile.doc estaba mintiendo o no, solo quería que todo se terminara. Usted era un desconocida para mí, alguien con quien yo no tenía conexión alguna. Pensé que no me iba a sentir triste si le daba el disquete como parte de su investigación y dejarlo a su suerte. Sin embargo, antes de que usted llegara a mi hogar, me di cuenta de lo que yo estaba intentando hacer estaba atentando contra su vida. No pude soportar que yo haya pensado en semejante cosa y todavía no puedo hacerlo. Me siento avergonzada, señor L. Espero que este mensaje lo disuada de seguir investigando este caso. Puede que termine encontrándose con alguien más débil que yo. Alguien que seguiría las órdenes de Smile.doc sin pensarlo 2 veces. Por favor, detenga su investigación antes de que sea muy tarde. Sinceramente, Mary E. Ese mismo mes, fui contactado por Terence. Él me dio la noticia de que su esposa se había suicidado. Mientras se deshacía de las cosas que ella dejó atrás, como sus cuentas de correo electrónico, encontró el mensaje que ella me había mandado.
El hombre estaba destrozado por lo sucedido, él lloraba mientras me decía que siga los consejos que ella me dio. Dijo también que encontró el disquete, y que lo quemó hasta que no quedó nada más que un montón de cenizas apestosas. Pero hubo algo que lo incomodó significativamente: el disquete, mientras se derretía, pareció sisear, como si fuera algún tipo de animal. Debo admitir que no estuve muy seguro de cómo reaccionar a todo esto. Al principio pensé que quizás esto fue una broma de parte de la pareja, un intento para hacerme enfadar. Sin embargo, logré confirmar la muerte de Mary leyendo algunos obituarios de periódicos cibernéticos de Chicago, aunque claro, nunca se mencionó que la muerte fue causado por suicidio en dichos obituarios. Decidí que, por lo menos por un tiempo, cesaría mi investigación del tema, no solo por lo de Mary, sino porque iban a comenzar mis exámenes finales de la universidad antes de la culminación de mayo. Mas el mundo tiene muchas formas curiosas de ponernos a prueba. Casi un año después de la desastrosa entrevista con Mary, recibí otro mensaje. Para jml@com. Del Zair82@com. Asunto sonríe. Hola. Encontré tu email en internet, tu profile decía que tú estabas interesado en Smiledog. Yo lo vi y no es tan malo como la gente dice, te envié una copia. Riégalo. Esa última palabra me dejó paralizado. El correo electrónico venía con un archivo adjunto, el cual se llamaba, obviamente, smile.jpg. Consideré descargarlo, lo consideré por mucho tiempo. Lo más probable era que la imagen era una falsa. Y aunque fuera la auténtica, nunca estuve totalmente convencido del poder que supuestamente tenía smile.jpg. Lo que ocurrió con Mary me dejó algo asustado, lo admito, pero es probable que ella solo estaba mentalmente insana. Además, ¿cómo va a ser posible que una simple imagen cause una maldición? ¿Qué clase de criatura puede entrar a la mente de alguien usando solo el poder del ojo? Pero, si es así de evidentemente absurdo, ¿cómo es entonces que la leyenda exista desde un principio? Si descargo la imagen, si la miro, si lo que decía Mary resultara cierto, si mis sueños terminaran siendo invadidos por Smile.dog, demandando que yo cumpla su voluntad, ¿qué sería de mí? ¿Acabaría viviendo la vida de Mary, resistiendo la tentación hasta la muerte? ¿Me sometería a la voluntad de Smile.dog y regarlo, con la esperanza de que me deje en paz? Si termino sometiéndome, ¿cómo lo regaría? ¿A quién le pasaría la maldición? Si escribo un artículo sobre Smile.jpg, como lo que iba a hacer originalmente, podría poner la imagen en él como evidencia. Cualquiera que lea ese artículo, cualquiera que estuviese interesado en el tema, sería afectado. Pero, asumiendo que la imagen es la auténtica, ¿de verdad pondría todas esas vidas en juego, solo para salvarme a mí? 4. /el rastrillo. Primer post. Durante el verano de 2003, los acontecimientos en el noreste de Estados Unidos que involucran una extraña criatura, parecida a la humana, despertó el interés de los medios de comunicación locales. Breve, antes de un apagón aparente fue promulgada. Hay poca información o ninguna, se dejó intacto, como las cuentas más en línea y escritos de la criatura fueron destruidas misteriosamente. Centrada principalmente en la zona rural del estado de Nueva York y una vez que se encuentra en Idaho, autoproclamados testigos contaron historias de sus encuentros con una criatura de origen desconocido. Las emociones van desde niveles extremadamente traumáticos de miedo y malestar, a un sentido casi infantil de la alegría y la curiosidad. Mientras que las versiones publicadas ya no son de la historia, los recuerdos se mantuvieron poderosos. Varios de los involucrados comenzaron a buscar respuestas en ese año. A principios de 2006, la colaboración se había acumulado casi 2 docenas de documentos que datan entre el siglo XII y hoy en día, situados en 4 continentes. En casi todos los casos, las historias eran idénticos. He estado en contacto con un miembro de este grupo y fue capaz de obtener algunos extractos de su próximo libro. 3. Tails Dolls. Slenderman. Tails Doll es uno de los personajes ocultos del Sonic R 1997, que se obtiene en la pista Radical City encontrando los 5 tokens y acabando la carrera entre los 3 primeros. Este personaje nace de la mano del Dr. Robotnik, padre del Metal Sonic y del Metal Knuckles. Entre otras creaciones, quien a la hora de replicar en forma de robot a Tails, optó por utilizar algodón, trapo e hilo. Tal vez su mirada perdida en el horizonte, sus visibles costuras o su aspecto inquietante hayan sido las razones para que se escribieran y contaran infinidad de historias trágicas en las que Tails Doll es protagonista de misteriosos asesinatos, suicidios y muertes rodeados de extrañas circunstancias.
Muchos de estos relatos aseguran que este muñeco diabólico es el mensajero de la muerte que, antes de robar el alma y la vida a su víctima, le mostrará la luz roja de su antena. El mito nació hace unos años en Los Ángeles, California. La leyenda nos cuenta que una madre llamó varias veces a su hijo para cenar, pero que éste no bajaba. Cuando subió extrañada a su habitación al ver que no contestaba, se lo encontró muerto con los labios azules, las pupilas dilatadas y espuma en la boca. Tenía la mirada perdida, y la televisión repetía una y otra vez la canción de Can You Feel the Sunshine. En la declaración que firmó la madre ante la policía aseguró que su hijo solía pasar demasiado tiempo jugando a la videoconsola, y que últimamente andaba obsesionado con desbloquear a un nuevo personaje o algo así. Según la autopsia se descubrió finalmente que el niño murió asfixiado por culpa de un ataque epiléptico, lo cual era raro puesto que no tenía ningún antecedente familiar con esa enfermedad. El día del funeral, la madre decidió regalar las pertenencias de su hijo entre los asistentes, algo común en los Estados Unidos, y le regaló la Sega Saturn al mejor amigo de su difunto hijo. Este encendió la consola y vio que traía dentro el juego Sonic R, y al empezar a jugar descubrió que lo último que había hecho su amigo antes de morir era desbloquear a Tails Doll. Esta historia fue publicada en un foro por alguien llamado Iron7um que aseguraba que era el mejor amigo del difunto. A partir de ahí el mito de Tails Doll se extendió como la pólvora por internet. De entre las miles de historias que tratan el tema de la maldición de este muñeco de peluche he seleccionado una que curiosamente traslada el inicio de la maldición a la década de los 80. En Estados Unidos durante la década de los 80 tuvieron lugar una serie de asesinatos que la policía nunca logró explicar. La matanza más brutal de todas sucedió en una casa donde murieron 5 personas de una forma inhumana y otras 2 resultaron gravemente heridas. En la pared se podían leer 2 letras escritas con sangre. TD. La policía interrogó a los supervivientes para intentar averiguar qué había sucedido. Uno de los heridos antes de morir aseguró que había sido atacado por un oso con ojos de fuego que estaba cubierto de sangre y que no paraba de saltar. El único superviviente sufrió alucinaciones y pesadillas durante el resto de su vida. Los medios de comunicación dedicaron un amplio espacio dentro de sus telediarios a este asesino sanguinario, el cual incrementaba su popularidad matando y firmando las paredes con las letras TG, escritas con la sangre de sus víctimas. La gente de la ciudad dormía todas las noches atemorizada. Los asesinatos se sucedían y nadie lograba atrapar al autor de las matanzas. Una noche más, una pareja de oficiales lograron divisar una figura extraña en las sombras escribiendo las letras TD en la pared de un oscuro callejón durante turno rutinario. No dudaron en abalanzarse sobre el sospechoso, pero este se dio cuenta y escapó corriendo. Los policías pidieron refuerzos y lograron seguirle hasta un cementerio cercano gracias a la estela de sangre que el asesino dejaba a su paso. Al entrar en el cementerio, los policías no tomaron las debidas precauciones. Les dominaba el ansia de atrapar cuanto antes al criminal, que tantos conocidos se había llevado por delante, y ese fue su error. De repente, uno de ellos cayó al suelo sangrando a borbotones por la garganta y su compañero tuvo que auxiliarlo, pero logró sacar una foto con una cámara que portaba en el bolsillo a la zona oscura del camposanto donde se debía encontrar el criminal. Cuando reveló el carrete la sorpresa fue enorme, al lado de una de las tumbas se podía apreciar la silueta de un oso de peluche con una luz roja en la cabeza portando un hacha en su mano izquierda. Las fotos se hizo pública y los rumores se extendieron. Muchos de los habitantes de la ciudad llegaron a creer que se trataba de un demonio, y tanto es así que la iglesia decidió tomar parte en el asunto y propuso una serie de ritos y oraciones para intentar combatir con la fe al causante de las desgracias. Se llevaron a cabo múltiples misas, rezos y procesiones sin que el asesino cesase hasta que un día, TD apareció de la nada y se situó delante de la atemorizada multitud. Lloraba sangre y increpaba a gritos a todos los que oraban. El sacerdote se acercó sin titubear al muñeco de trapo y lo roció con agua bendita, y en ese instante, TD comenzó a expulsar sangre por todas sus extremidades hasta que se arrodilló y explotó delante de la gente. El demonio fue vencido y la gente pudo volver a dormir tranquila para siempre, o al menos eso creían hasta que en 1998 ocurrió un asesinato similar a los anteriores en el que aparecía escrito en el propio cadáver: "Muchas gracias por vuestro miedo. Y a Sega por resucitarme. A partir de ahora no tendré cuerpo ya que soy el Tails Doll". Existe también una bendición que disipa los efectos demoníacos de Tails Doll.
Según cuentan los rumores, Miyamoto creó un sello para bloquear la maldición del diabólico muñeco de trapo, pero este sello tiene un punto débil si se juega en el modo Tag 4 Characters, se elige como personaje a Tails Doll y se captura a Super Sonic, otro personaje secreto, el sello se rompe y el muñeco de Tails te atormentará hasta el fin de tus días, y entonces se hará con tu alma. Sonic es propiedad de Sega, pero tu alma es propiedad Tails Doll. 2. Jeff the Killer. Creepypasta. Después de semanas de asesinatos inexplicables, el desconocido asesino todavía ronda por este lugar. Después de las pocas pruebas que se han encontrado, una joven afirma que sobrevivió a uno de los ataques del asesino y con valentía cuenta su historia. Gotoslens. Tuve un mal sueño y me desperté en medio de la noche, dice la joven. Vi que por alguna razón la ventana estaba abierta, aunque recuerdo que la cerré antes de irme a la cama. Me levanté y la cerré una vez más. Después, simplemente me metí debajo de las sábanas, y traté de volver a dormir. Fue entonces cuando tuve una sensación extraña, como si alguien me estuviera observando. Miré hacia arriba, y casi salto de la cama. Ahí, en el pequeño rayo de luz que iluminaba de entre las cortinas, había un par de ojos. No eran unos ojos normales. Eran unos ojos oscuros y siniestros, estaban bordeados de negro y, simplemente me aterrorizó. En ese momento vi su boca. Una sonrisa larga, tan horrenda que hizo que todos los pelos del cuerpo se me erizaran. La figura se quedó allí, mirándome. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, lo dijo. Una simple frase, pero dicho de una manera que solo un loco podía hacerlo, me dijo. Ve a dormir. Se me escapó un grito, eso hizo que sacara un cuchillo. Su objetivo era mi corazón, saltó encima de mi cama pero yo me defendí. Le di una patada, él me golpeó, me sujetó y trató de tocarme. Fue entonces cuando mi padre entró. El hombre le encajó el cuchillo, que entró en el hombro de mi padre. El hombre probablemente habría acabado con él, si uno de los vecinos no hubiera alertado a la policía. La policía se dirigió hacia el estacionamiento y corrió hacia la puerta. El hombre se volteó y corrió por el pasillo. Escuché un ruido, como si se hubiera roto un cristal. Cuando salí de mi cuarto, vi que la ventana que estaba apuntando hacia la parte posterior de mi casa se había roto. Miré únicamente para verlo desaparecer en la distancia. Te puedo asegurar una cosa, nunca olvidaré esa cara, aquellos ojos fríos y esa sonrisa psicótica, nunca saldrán de mi cabeza. La policía todavía está en la búsqueda de este hombre. Si ve a alguien que encaja en la descripción de esta historia, por favor póngase en contacto con su departamento de policía local. Bueno, ya sabes qué es lo que hace Jeff, pero ¿por qué lo hace? 1. Slenderman. Top 10 personajes de creepypastas más famosos. Slenderman es un ser masculino que se parece a un hombre con brazos y piernas muy delgados y largos. También parece tener de 4 a 8 tentáculos largos y negros que sobresalen de su espalda, sus brazos se pueden estirar o acortar a su voluntad. Se le describe como un hombre, delgado, vestido siempre con traje, al estilo de los hombres de negro. Una vez que sus brazos están extendidos, sus víctimas son puestos en una especie de estado hipnótico, donde son absolutamente incapaces de pararse o de caminar. También es capaz de caminar en una manera similar a del Dr. Octopus. La capacidad sobrehumana estiramiento también puede ser visto como una similitud entre el Señor Fantástico. Ya sea que absorbe, mata, o simplemente lleva a sus víctimas a un lugar desconocido o dimensión también es desconocida, ya que nunca hay cuerpos ni pruebas dejado a su paso para deducir una conclusión definitiva. Su cara es pálida, y prácticamente parece que se ha envuelto en una especie de gasa o un paño. No posee rasgos faciales. También puede ser visto usando una corbata o un pañuelo largo que fluye, que es de color rojo o gris. Tiene manos también blancas, como si llevara guantes de enfermero. Su traje es de color negro, a veces descrito como rayas en obras de arte, donde el creador del personaje enseña como prueba. Tiene faldones largos que permite fluir con orgullo. Lleva zapatos y vestido largo. Gracias por ver el vídeo. No olvides suscribirte, comparte, dale me gusta, hasta luego.